Muy buenas noches con todos los presentes. Estamos ya en la quinta sesión del curso especializado en Derecho de Familia y en esta oportunidad contamos con la grata presencia del doctor Luis Carlos Polo Alarcón, quien para dichos fines, a quien para dichos fines vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria académica y profesional. El doctor Luis Polo Alarcón cuenta con una maestría en la propiedad intelectual y competencia desleal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, conciliador extrajudicial, especialista en propiedad intelectual, con cursos de especialización en protección al consumidor y regulación de mercado por Indecopi. A su vez, ha sido ponente en las principales universidades de nuestro país, habiendo desempeñado también como profesional en Derecho de Dirección de Signos Distintivos por el lapso de 5 años como embajador de la Junta Arbitral de Consumo, piloto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Finalmente, actualmente se dedica como docente a tiempo parcial por la Universidad Privada del Norte, así como también asesor académico del Grupo Atena, laborando también en la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria como analista 2 y en la Primera Sala Constitucional y Social Permanente como secretario judicial y analista 2. Doctor, somos su público. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Prata pues, está para poder transmitir conocimiento, que es lo que uno más disfruta en relación a lo que tenemos en el curso de especialización en familia. Entonces, mucho gusto, muy agradecido por la oportunidad de poder desarrollarlo ahora y transmitirlo con ustedes. Ahora, para poder compartir un archivo en esto, ¿cómo se realiza? Doctor, en la parte de abajo, hay iconos, ¿sí? En el ¿Ya? quinto icono, usted va a Ujú. encontrar la opción de presentar ahora y usted puede a través de eso presentar su diapositiva. Ok, muchas gracias. Listo, ahí se puede ver todavía. Sí, se puede apreciar, doctor. Listo, gracias. Lo que tenemos como tema para hoy es una separación convencional. Ya previamente se ha visto de que normalmente son procesos engorrosos que suelen llevar buen tramo de tiempo y sobre todo es un daño bastante en los tres aspectos, físico, emocional y familiar, cuando hay esta separación. No obstante, cuando se llega a un acuerdo, a un momento en el cual se establecen tanto régimen de citas, como el horario, como las obligaciones que tienen ambos, porque son responsables del menor, en caso lo hubiera, se procede a ver una separación convencional. Como se menciona, la separación de cuerpos puede tenerse como una ruptura que también se da en la convivencia de los cónyuges. Esto está regulada tanto convencionalmente o judicialmente. Mediante ellas se determinan los deberes matrimoniales, deberes, obligaciones de cohabitación, por ejemplo. Sin embargo, el efecto jurídico del matrimonio continúa vigente. Como se decía, se mantienen las obligaciones. Deduce que la separación de cuerpos no afecta directamente al vínculo matrimonial en términos de la ley. Entonces, el artículo 333 del Código Civil regula que la separación convencional es calificada como una causa de separación de cuerpos. Incluso, doctrinariamente, Ferrer, citando a Harris Gallegos, cree que el divorcio y la separación por mutuo consentimiento es una derivación lógica de la doctrina que sostiene la naturaleza contractual del matrimonio. Comenzando desde ese punto, hay posiciones encontradas en las cuales el matrimonio es un contrato o no es un contrato. Acá afecta una parte jurídica porque es una posición encontrada. Por un lado, sí, si es un contrato, se pueden tener obligaciones, pero ¿acaso el contrato es la única fuente de obligaciones? Comenzando de ahí. Ahora, ¿qué características
tiene los contratos. Ok, tiene la obligación, basta el consentimiento, la manifestación de la voluntad para que despliegue todos sus efectos jurídicos. Y eso se sabe. Pero nos pone por otro lado, pero, doctor o profesor, en este caso, un contrato yo no puedo negociar. Ok, tú puedes negociar un contrato, pero no todos los contratos son negociables. Tenemos contratos por adhesión. Entonces, salvamos punto para el punto de que es un contrato. Ok, por otro lado, pero si fuera un contrato, podríamos resolverlo. Y si se presenta algún vicio, lo rescindimos. Ahí es necesaria la figura clara entre lo que es resolución y resolución de contrato. Y está dentro de fuente de obligaciones en los primeros años de la carrera profesional de Derecho, cuando iniciamos. Entonces, a ver, porque hay causales. Yo puedo resolver un contrato. Si fuera un contrato de matrimonio, acá hay causales como un mutuo acuerdo, una separación de cuerpos, imposibilidad de vivir en común, y se da por terminada. Pero dice el deber, no la obligación. Entonces, termina a ser una posición completamente dividida que te tiene un contrato, no. Pero profesor, yo podría establecer una diferencia entre un matrimonio y un contrato, ¿ya? ¿Y cómo es que en otros países pueden casarse y establecen incluso acuerdos? Porque toman la naturaleza de que es un contrato, bajo la legislación del país donde se celebre el acto jurídico. Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, tenemos acá, bajo la legislación y la normativa, nos casamos, pero están habiendo figuras que están permitidas, son completamente válidas. Yo puedo casarme pero con separación de patrimonios. Entonces, no necesariamente la universalidad de bienes que llegan dentro de las sociedades gananciales de que yo me caso. También está esa facultad de que yo puedo establecerlo. Ok, entonces, el divorcio es un contrato bajo la figura que cita también a Jare Gallego como la posición personal que cada uno pueda tener, pero todavía se presenta en que no es contrato porque no son negociables. Por otro lado, sí es un contrato porque no todos los contratos se negocian. Lo que sí es una fuente de obligaciones. Ok, y tienen posiciones encontradas. Ahora, el divorcio se da, como les mencionaba, me separo, un acuerdo, voy a una notaría o voy a un centro de conciliación, cito, envían las notificaciones, cursan, responden, se presentan a la primera citación y posteriormente se llega a un acuerdo. Emiten el acta de conciliación, como se sabe, tiene una naturaleza de título ejecutivo y se cumple con lo que se estableció. Ahora, sí es importante tener en cuenta qué es lo que debe contener mínimo ese acuerdo. Porque en caso no lo contenga o se omita algún elemento importante, relevante, lo que va a ocasionar es que si yo lo pretendo modificar, no voy a poder hacerlo judicialmente, porque es un título ejecutivo. Para que yo pueda reemplazar esto, voy a tener que volver a citar a una conciliación y reemplace o amplíe los alcances del primero, lo cual muchas veces es difícil o imposible. Entonces, después de dar inicio, continuamos. Derivación lógica sostiene la naturaleza contractual de matrimonio, pues la voluntad coincidente de los cónyuges al divorciarse o separarse, expresada en forma auténtica y libre, es el único fundamento de las sentencias de separación de divorcio, que solo se limita a homologar. Esto significa otorgar efectividad jurídica de acuerdo a los votos. Libertad para contraer matrimonio, libertad para separarse. Es una forma civilizada de poner fin al vínculo matrimonial.
Civilizada, ¿por qué? Por los daños que les comentaba al principio, de esos tres aspectos, sobre todo en la mayoría de casos. Ahora, el divorcio por mutuo consentimiento es un divorcio remedio y procede toda vez que existe una perturbación grave en las relaciones matrimoniales, derivada o no de la culpa de los cónyuges, que haga difícil o sin objeto la comunicación doméstica. Y la finalidad del divorcio, de acuerdo a esta concepción, es remediar la imposibilidad o dificultad de hacer vida en común. Ahora, también se ha desarrollado el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio nos menciona sobre el tratamiento del divorcio, los alcances y la importancia que tiene. Ahora, para que haya cierto orden para poder desarrollarlo, es necesario observar ciertos aspectos, como les había adelantado, y estos deben materializarse en dicho acuerdo. Normas, compromisos que sean necesarios, que regulen las obligaciones, los deberes, derechos de los cónyuges separados de hecho. Ahora, ¿qué pasa? Yo decido separarme. Ok, vamos, es de consultación, citan, tomamos una decisión y decidimos poner fin a nuestro hijo, lo cual es válido. Ok, pero ¿qué pasa cuando hay un menor de edad? Hay un hijo de por medio. Ya le voy a dar alimentos, voy a dar, claro, vestimenta, lo que necesite, salud, ok. Pero muchas veces no es suficiente. Los aspectos básicos del cónyuge que se separen podrán, de común acuerdo, regular relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes de matrimonio. Yo me separo, convencionalmente tenemos un acuerdo y decido casarme. La separación convencional es posterior y después viene el divorcio, porque acá todavía no extingue las obligaciones, los deberes sí. Ahora, cuando existen hijos, si hubiera hijos, debe estar regulado también al menos el régimen de alimentos, importante, el secundario vital, el cuidado personal de los hijos, tenencia, el régimen de visitas, y la relación directa y regular que mantendrá con los hijos. Es importante. Ok, ya me separé convencionalmente, ya me divorcié, ya acabo todo, procedo a continuar, como dicen, continuar con mi vida, me caso con otra persona, pero, el gran pero, es que yo en el acuerdo, en la separación convencional, cuando fijé lo que correspondía a alimentos a la que fue mi cónyuge, pues yo le había indicado de que mensualmente yo le iba a dar una suma de dinero para ella. Este acuerdo no necesariamente se inscribe en registros públicos. Uno, entonces no hay publicidad registral. Dos, te vas a casar, civil, claro, te vas al matrimonio, y tú continúas con tu vida, no obstante, en el acuerdo, hayas indicado que mensualmente le ibas a dar una suma de dinero. No se modificó, es exigible. Entonces, yo voy a un proceso judicial con mi título ejecutivo, para un procedimiento ejecutivo, presento mi demanda, el acta de conciliación, que tiene una naturaleza, lo que me permite dar esto. Posterior viene el mandato ejecutivo. En un proceso ejecutivo viene el mandato ejecutivo. Claro, hay un traslado, hay una contestación, y sobre todo la parte de determinar la contradicción. Y en el ordenamiento se ve de que va a depender mucho. Va a depender mucho si es que esto es si el título ejecutivo está constituido en sede judicial o en sede extrajudicial, porque van a haber causales para contradecir. Sí, en la judicial es un poco más permisible,
bajo percibimiento de un rechazo de la contradicción, y cuando es de naturaleza extrajudicial, apercibimiento de que si no es por cualquiera de esas tres causales, lo que ocasiona es que se declare la improcedencia de la contradicción. Después, audiencia, en caso lo considere necesario, no necesariamente va a haber audiencia, porque se actúan lo que son declaraciones de parte, pericias y documentos. Posteriormente, se emite el auto final, y en caso de incumplimiento, la futura ejecución forzada corresponde a la obligación, a la ejecución. Entonces, regresamos. Este control todavía está acá. Establecemos los regímenes para cada uno: alimentos, visitas, cuidado, relación directa. Todo eso naturaleza personal, como mejor, en este caso, pueden incluir los cónyuges en la mejor de sus decisiones. Un tratamiento jurídico que se le da, nos vamos al 333, inciso 3 del Código Civil. Ahora, cuando hay menores de edad, participa el Ministerio Público. Pero como en un proceso civil, que es naturaleza civil, participa el Ministerio Público. Pues el Ministerio Público, mediante su representante. ¿Y quién es el representante del Ministerio Público? El fiscal por excelencia, el fiscal de familia. En los procesos de separación convencional, se dará lugar siempre que los cónyuges tuvieran hijos a patria potestad, ya que con la intervención del Ministerio Público es una imagen protectora que busca salvaguardar los intereses de los menores de edad, bajo el principio de interés superior del niño. Y esto en base al 574 de nuestro Código Procesal Civil, porque así lo establece. Ahora, el convenio regulador, este es el nombre, convenio regulador, artículo 575 del Código Procesal Civil, constituye un requisito esencial, vital, para la tramitación de la separación convencional. Sin el convenio regulador, no hay tal separación convencional. Esta debe estar anexada a la demanda y debe estar firmada por ambos grupos. Debe regular los fines de ejercicio de la patria potestad, alimentos, liquidación de las sociedades gananciales, un inventario de bienes en caso los haya, y debe estar firmado por ambos. ¿Qué debería establecer el convenio regulador? ¿Qué es lo que debería tener? Primero, comenzando, interés superior del niño. ¿Qué persona será a cargo de los hijos menores? Ambos son responsables, pero uno va a tener que tenerlos, porque los dos al mismo tiempo no lo van a poder hacer. De repente, días pares, días impares, fines de semana, libre en esa parte. La manera cómo se va a atender la necesidad de los hijos. Eso sí, necesario. El domicilio que se habitará cada uno de los cónyuges al momento de la celebración del convenio regulador. Si yo establezco domicilio en la ciudad de... ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Arequipa. Ok. En Arequipa. Pero mi pareja vive en Lima y después yo me voy a Lima a vivir. El momento que yo celebro es el domicilio donde estoy residiendo. ¿Cómo garantizo los alimentos? ¿Cuánto es el monto? Va a ser en dinero o en especie. ¿Cómo cubro lo que es gastos médicos, salud durante todo este tiempo? ¿Cómo se va a administrar la sociedad conyugal durante este procedimiento? Se designa un liquidador de la sociedad conyugal, siempre y cuando haya algo que liquidar, y el inventario de bienes y deudas que sean comunes. Ya me divorcié, no tengo obligación. No sucede así. ¿Qué pasa en el escenario de que tenemos un bien matriz, no total, no ha sido independizado, en el caso entre la sociedad conyugal y mi cónyuge,
con la que pretendo separarme, pero todavía no se da la separación, tiene deudas, la clásica, con el banco. El banco quiere ejecutar, pero ese bien es de los dos. No está todavía dividido. Entonces es necesario identificar los bienes y deudas comunes de los bienes personales, porque no entran en el mismo lugar. Ahora, la tutela, una vez emitido el auto admisorio, resuelve admitir a trámite la demanda de separación convencional, tiene eficacia jurídica los acuerdos del convenio anexo. Muy aparte de lo que disponga la sentencia. La sentencia es un pronunciamiento de fondo que realiza el juez sobre nuestro petitorio, sobre nuestra demanda que le estamos poniendo al frente. Y acá, de acuerdo al cumplimiento del 576 del Código Procesal Civil, vamos en normativa, en el mismo orden. Ahora, para la separación convencional es proceso sumarísimo. 573. ¿Y cuáles son los actos propios? Una vez presentada la demanda, califica, siempre hay una calificación, es de turno, y trae la admisible, un admisible, un improcedente, hay una calificación de por medio, arreglo de los dispuestos 426, 427 del procesal, igual, si la demanda se declara inadmisible, por la naturaleza sumaria, el plazo es más corto, le otorga 3 días para que subsane. Y como consta en el 51, segundo párrafo, posible por civil, sin embargo, si la demanda es declarada improcedente, bajo el mismo artículo 151, se ordena la devolución de los anexos procesales. Improcedente. Una vez admitida a trámite la demanda, se concede al demandado 5 días para que la conteste. Caso contrario, se declara rebeldía. Y la rebeldía se encuentra tipificada en 254. Presentar la demanda. Notificada. Contestada. Se procede a fijar fecha de la audiencia de saneamiento. Y la que debe realizarse, por su naturaleza, en 10 días siguientes de contestar. Ahora, dicha audiencia se regula supletoriamente con la que regulan la audiencia de pruebas. No obstante, cuando vemos una cosa es la normativa, otra cosa es la realidad, y procedemos a llegar a esta etapa de audiencia, vemos muchas veces que, pero me dice 3 días, me dice que acá tiene que ser en 10 días para fijar justamente la audiencia, y allá el debido procedimiento. No obstante, cuando vemos lo que dice la normativa y lo que dice la realidad, el contraste es grande, en el sentido de que no necesariamente es 10 días. Carga procesal, huelga, prueba de escritos, entre otros diversos factores que alargan mucho más este proceso, a pesar que es humano. Por eso es que ahora los procesos que son alimentos, separación, involucran a menores de edad, de superior, y las fiscalías de familia toman como prioridad 1 a ese rango este tipo de procesos, porque todavía depende un menor de pronunciamiento, y ahí es donde cobra importancia. Al iniciar la audiencia, y luego de haber reducido secciones, puede haberlo todavía, el juez ordena que la absuelva, luego del cual se actúan los medios probatorios pertinentes cada uno, y de acuerdo al estipulado de 555 del procesal civil. Una vez ocurrida la audiencia, el juez declara la existencia de una relación jurídica válida y como consecuencia sanea el proceso posterior, procede a fijar los puntos controvertidos y determina lo que va a ser materia de prueba. Calificar el probatorio, el probatorio y considere inadmisibles los procedentes y dispone la actuación de los referidos a cuestiones probatorias que suscitan. El juez y el juez del proceso lo hace. Nosotros consideramos, ok, este es medio probatorio. Si el juez lo considera no va, lo va a salir.
lo va a sacar y actuará en los medios probatorios, pero bajo una decisión motivada que se proceda a desarrollar una audiencia. Luego concede la palabra a los abogados para que pongan sus alegatos y tal como lo regula el penúltimo párrafo del 5.15. Se emite sentencia, contiene una resolución, esta la puede apelar, es apelable y produce efectos suspensivos. Plazo para apelar en sumarísimo, 3 días. 3 de 6 del procesal civil. Y sucede si fuera caso con aquella resolución que resuelve la excepción 1 o defensas previas. En cuanto a los demás tipos de resoluciones son apelables sin efectos suspensivos. La que genera efectos suspensivos es la sentencia con una resolución apelable. Cuando son excepciones y defensas previas, no produce efectos suspensivos. Y con la apelabilidad diferida, y aplica el 13.9. Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un proceso sumarísimo, no es posible recomendación, informar de los hechos, ofrecimiento de medios probatorios en primera instancia. Continúa. No va con eso. Distintos son los conocimientos. Yo no puedo presentar medios probatorios que no presenté en primera, quizás por naturaleza parece considerado, o una recomendación. Sumarísimo no. Se eleva lo que hay. Ahora, ¿qué contiene esta sentencia? Pues agotada todas las etapas del proceso de separación convencional, se declara judicialmente válido. Y como consecuencia, suspenderán todos los deberes que tenía su origen en la vigencia del vínculo matrimonial. Estos son los referidos al hecho de habitación, así como también pone fin al régimen patrimonial de las sociedades gananciales. Dos aspectos. Necesariamente se verá consignar el convenio regulador, por eso es que lo anexo. Por eso es importante que haya un anexado el convenio regulador. ¿Y qué es lo que debe contener el convenio regulador? Esto siempre y cuando existe el verdadero compromiso por parte de los cónyuges a cumplir adecuadamente la obligación alimentaria y todos aquellos deberes que por la patria potestad, los derechos de los menores e incapaces, de acuerdo al 579, que es su voluntad. De acuerdo al 345 del procesal civil, se regula en cuanto al ejercicio de la patria potestad los alimentos, mujer o el marido, resultante que el juez es quien fija su ejercicio de tales obligaciones en observancia de sus intereses. El juez es el director del proceso. Otro efecto que produce la separación convencional es la pérdida de vocación hereditaria. Pero, siempre está el gran pero, o en nuestro básquet, el depende. Si no hay de acuerdo de partes, puede dejar a salvo el derecho de uno de ellos. Por otro lado, el 318 del Código Civil establece que con separación de hechos se pone fin a las sociedades gananciales y complementando el artículo 324, se entiende que si hubiera un cónyuge culpable, este pierde derecho a ganancia proporcional a la duración de la separación, complementando la misma. En cuanto a la tenencia del menor, lo ideal es que exista un acuerdo entre los padres, de la forma más saludable, protegiendo sus intereses del menor, claro. En ese aspecto el juez decide apartarse. Respeta el director del proceso, sí, pero acá el régimen, quien lo tiene, alérgico. Si uno de los cónyuges es inmoral o no puede garantizar un adecuado clima de desarrollo humano del menor, el juez va a decidir, debido a que está en riesgo el interés superior del niño. Es inmoral, toxicómano, drogadicto, alcohólico, lo lastima, lesiona, explotación laboral, un universo de cosas que puede tratar, que pueden suceder con un menor, y el juez, teniendo conocimiento, busca protegerla. Y por eso va a tomar una decisión. Esta parte es cierto, pero si hay elementos suficientes o son aportados, debe tenerse en cuenta, razón por la cual es que se va a tomar esa decisión.
Ahora, esto de acá, ¿se puede ver esta resolución 15? ¿O lo vuelvo a compartir? Sí se puede ver, doctor. Ok, este es un ejemplo de la Sala Civil Cordero Superior de Tumbes, razón número 15. Primero, una separación convencional y divorcio interior. Primero estaba la separación por convenio y consecuencia posterior, el divorcio. Esto fue desarrollado en el juzgado transitorio de familia de Tumbes. Para esto poner en claro ejemplo cómo se desarrolla. Hubo un informe oral, por eso los abogados en mención, había una apelación, por eso se eleva a la sala, el autor del error número 8 y sustento la pretensión impugnatoria. El apelante en su medio impugnatorio, como hace mención, solicita que se revoque y se declare nulo el recorrido, ordenando la continuación del proceso por considerar haberse expedido la sentencia que le declara fundada su demanda de separación convencional, correspondió al juez impulsar el proceso y emitir la resolución que tiene por disuelto el vínculo matrimonial, por tratarse de un proceso que se encuentra en ejecución de sentencia. Lo considera así. Señala además que el abandono del proceso resulta improcedente. Tercer argumento, agrega que se le está privando de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ok, sus argumentos. Primero, los presupuestos que deben concurrir para que se produzca el abandono del proceso se saben. En instancia, inactividad por justificada, transcurso el plazo legal del abandono y resolución judicial que declara el mismo. Hubiese emitido resolución sentencia en el auto de mayo, si según así consta en folio de mención del expediente, que era fundada la demanda contra los dos, Walter Osvaldo y Lourdes, que son los que están ahí, contra el Ministerio Público, ordenándose la suspensión de sus deberes relativos al hecho y habitación, que era uno de los efectos que realizaba la separación convencional. Y con subsistencia al vínculo matrimonial se trata de una sentencia de primera instancia que se pronuncia sobre la pretensión principal, que es la separación convencional. Posterior, está cierta la aplicación del 580, 354, luego de expedida la sentencia, la separación convencional y transcurrido 2 meses de notificada, se podrá solicitar el divorcio. Tenemos plazo. De lo que concluye que desde el propio legislador se reconoce que tal acto del órgano jurisdiccional constituye y adopta la forma de una sentencia. Posterior, por ende, si bien el siguiente acto de impulso procesal es un a cargo de cualquiera de los demandantes, prefirió formar la solicitud de disolver el vínculo matrimonial, también lo es que la inercia durante más de 7 meses no conlleva que la jueza declare su abandono, por cuanto prima el hecho que se trata de un proceso sentenciado, hubo la separación, como supuesto de improcedencia del abandono. Así las cosas, se concluye que venir en grado de apelación debe ser nulificado al haberse inobservado la formalidad del 122.3. Esto es, por no haberse sustentado el mérito del actuado ni la ley aplicable al caso, violándose de manera los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y debido procedimiento. Posteriormente, se declara nulo la resolución que venía en instancia que le reclama el abandono del proceso. Esto debió continuarse. Dispone que se emite una nueva resolución, pero conteniendo las consideraciones que se mencionaban, y posterior, lo correspondiente a la notificación de la presente se lo ven los autos para su oportunidad y quienes participan en esta resolución. Así se pronuncia, se lleva un ejemplo de una separación convencional. Acá se declaró abandono porque no hubo actuaciones. Posterior, no hay abandono porque se menciona de que en este proceso, posteriormente, tienes ahí un plazo hasta de 2 meses para declarar el divorcio. Es más, dentro de su solicitud
están consignando dentro de su demanda, entonces no opera sobre el abandono y se declara de improcedencia. Apelo esa resolución para ante la sala se ha pronunciado, ha validado que se declare nulo y ha devuelto los actuados al órgano de primera, a la PUC, para que emita un nuevo pronunciamiento, protegiendo y resaltando sobre todo el debido procedimiento y la tutela jurisdiccional efectiva, de las cuales son amparables. Acá hay una casación de Cajamarca, que es la 4176 ya de las actuales que vienen con firma digital, pero igual es una válida. Acá nos menciona que es un sistema de divorcio mixto complejo, como vimos también en la parte teórica, había una parte que menciona como un divorcio remedio frente a la imposibilidad de hacer vida en común o compartir intereses, mismo lecho, o ir contra el cónyuge causal. Pueden violentar, puede haber lesiones, se desarrolla. ¿Para qué ha llegado a la casación? Esto se dio 2016, antes de la modificatoria, porque las casaciones ahora tienen una... La naturaleza de la casación es extraordinaria, se mantiene, eso sí, pero la versión anterior, con la que contiene la modificatoria, está clarísimo. Tengo un pronunciamiento de primera instancia. No estoy de acuerdo, apelo. Ok. Agoto la doble instancia, a lo cual tengo acceso, y de manera excepcional, mi recurso de casación. Si casan, no casan, y tengo dos puntos. Un efecto nulificante, porque hubo un error interpretativo, o una incorrecta aplicación de la normativa. Cuando yo presento mi casación, tengo que aplicación normativa de la cual se desarrolla. Y busco, ¿quién más? Como mejor dicho, que mejor que los jueces supremos, que son los que emiten los presentes de observación obligatoria para indicar si es que ha habido o no un error en la aplicación de la norma. No de la decisión, no es un pronunciamiento de fondo, sino en la aplicación de lo que está tipificado, normado en nuestro código. Después de la modificación, si primera instancia se declara fundada, segunda confirma, ya no va a esa casación. Si es porque ahí ven la figura de la casación como un diremento, en un conflicto, en una línea vertical entre juzgado y sala. No obstante, dejan de lado la naturaleza excepcional de la tutela jurisdiccional efectiva, que todavía tiene acceso a todo ciudadano. Ok, si en primera te dicen que sí, fundada, y en segunda confirma, tú ya no vas a la casación. Vas cuando primera te dice fundada y la sala te revoca. Oye, pero es excepcional. Tutela jurisdiccional fue garantizada en primera y en segunda instancia. Es el primer aspecto. El segundo, en base a la cuantía, para recién poder acceder a una casación. Lo cual sí genera este cuestionamiento. ¿Qué es lo que había sucedido? Hubo una causal imposible de error en común. Esta casación se da en Cajamarca. Ahí está el 333, 11. La sala superior se encuadra en el comportamiento de la demandada, sin tener en cuenta que ésta se justifica que se hubiera demandado el divorcio por causal de abandono injustificado del hogar conyugal, lo que ha llevado a realizar un juicio errado de los autos sin tomar en cuenta que él acreditó que la causal accionada se configuró cuando su cónyuge lo demandó por alimentos, para luego retirárselo del hogar conyugal. Y después el 335 indica, sosteniendo que se afecta su derecho al haberse realizado un error de juicio de valor sobre la imputabilidad del cónyuge culpable de la causal invocada del divorcio, lo cual ha originado que se aplique el presente dispositivo erróneo. Aquí posterior comienzan a analizar qué es lo que había sucedido.
sea necesario, habrá un breve recuento lo establecido, toda la parte teórica la tenemos. Igual este archivo y los anteriores los voy a compartir para que puedan tenerlos a la mano. En esa parte, toda sentencia y toda decisión tiene que estar motivada. Vamos a ver. 1. Se tiene que la motivación de las resoluciones judiciales es el principio de la función jurisdiccional. Inciso 5 del título 39 de la Constitución. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por eso muchas veces es invocada. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Dónde estaba el error? Se ha cumplido con que hace respecto a la pretensión del por causal deducida que se ha olvidado. Que sea con alimentos posterior y después del abandono, no cambia la figura de que posteriormente tú te quieres separar. Estás dando manifestaciones de que hay una imposibilidad, por eso tú te retiras del hecho nupcial. Por eso que tú te vas, te alejas, te separas. No sería que sea como una consecuencia, ¿no?, de que yo lo haya demandado por alimentos para que el posterior decida retirarse. Eso también me sirve. Corresponde porque se cuestionó lo que era la motivación. Los argumentos y la base la vimos en los 34, en los 35, van en lo que es la situación, en los puertos, en el licencia. Entonces, acá la Corte Suprema tiene que explicar, argumentar, evidentemente, que la sala, efectivamente, hubo un juicio de valor, se desarrolló, hubo una prueba prevista, se desarrolló, y sobre todo se llegó a una decisión justa. Por eso es que cuando se elevó en materia casatoria en este punto, pudimos ver acá, la decisión de la misma fue infundada. Tu recurso de casación es infundado. No hay argumento, no hay infracción normativa, no hay una adecuada aplicación de lo que está normado, tipificado, razón por la cual no caso. No caso, ok, pero también procedo a publicarlo, para que sea parte de la jurisprudencia sobre esta materia que se desarrolla, y proceden a participar los magistrados por decisión colegiada que se lleve este acuerdo. Y el área ya posterior de secretaría de la Corte, a la cual va dirigida la Corte Suprema, procede con la publicación y enviarlo y ya de conocimiento. Es de conocimiento una vez publicado al día siguiente. Entonces deja abierta esta posibilidad. La separación convencional, en conclusión de estas líneas, se puede ver de que es, primero, una opción en la cual se desarrolla, se procede y posteriormente puedo establecer un acuerdo, ¿es cierto? Posteriormente decido régimen de alimento, visitas, acuerdos, para posteriormente, por último, ver cómo es que se lleva un proceso judicial. Muchas veces ha llegado hasta casación. Si vemos desde la presentación de la demanda, va a la sala civil y luego a la Corte Suprema, ¿cuánto tiempo ha empleado para que en la Corte Suprema le diga, estás equivocado? Acá no hay una incorrecta infracción, no es una decisión debidamente motivada. Entonces la parte argumentativa que tú tienes para poder manifestar eso es sumamente corta. Entonces no es suficiente. Igual para poder llegar a estos alcances, tienen el tercer pleno casatorio en materia civil, que procede ya en lo que es el divorcio para causal y separación de hecho, que está en la página 30 más o menos. Procede de su evolución, incorporación de la causal de separación en el sistema civil, el concepto del mismo, la naturaleza, los elementos, diferencia con otras causales y los efectos legales. Eso ya corresponde a la capítulo 7. Y posterior, la naturaleza indemnizatoria. Yo puedo separar lo que hay posibilidad, pero también puedo llevar una materia indemnizable, en lo cual, aparte de que me separo por imposibilidad, es porque también ha habido daños patrimoniales, emocionales, contra la persona, que ocasiona que este vínculo, que esta obligación, que esta relación mutua que tenemos,
llegue a su fin. Espero simplemente que haya quedado claro toda esta parte de la separación convencional. Igual si hay dudas o consultas, adelante a poder atenderlas. Bien, en este punto se hace una exhortación a todos los participantes de que si existe alguna duda o alguna pregunta, se haga en este momento. En todo caso, doctor, si existen preguntas, se las ¿Ya? vamos a trasladar para que de forma diferida se las pueda absolver. Nuevamente, Está bien. damos entonces por finalizada esta quinta sesión del curso especializado en Derecho de Familia, agradeciendo nuevamente vuestra presencia y esperando y comprometiéndolo, por supuesto, que no sea la última en la cual nos No, pueda encantado. apoyar y acompañar Adelante. con una disertación. Nuevamente, muy agradecido, doctor, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Cuídense.